Viaje al centro de la Tierra. Esta es la historia de un sabio profesor llamado Lidenbrock, el cual en su casa vivían su hijada Reuben, la criada Marta y su sobrino Axel, el cual era huérfano. Axel no salía con chicos de su edad, le gustaba pasar tiempo en casa. Una noche el profesor le dijo a Axel que buscara un libro. Buscó aquel libro, le estaba llevando aquel libro, y de aquel libro cayó un pergamino. El profesor cogió aquel pergamino y empezó a indagar. Y vio que estaba escrito por Sagnussen, el cual estaba escrito en un latín confuso. El profesor llevaba horas intentando descifrarlo, pero no lo logró. Así que salió desquiciado de la casa. Y en ese tiempo que el profesor pasó fuera, Axel también se puso a indagar aquel pergamino. Y logró descifrarlo después de unas horas. No quería contarle a su tío debido a que él haría cualquier locura por hacer lo que decía el pergamino. Y la idea de Axel era quemar aquel pergamino. Pero justo cuando intentaba quemarlo, llegó el profesor. Pero al igual Axel no llegó a contar. El profesor se guardó la llave de la casa, por lo cual Marta no podía ir a hacer las compras. Ya pasaban horas, no desayunaban, no cenaban, por lo que Axel estaba con mucha hambre. Por ello tuvo que contarle al profesor lo que decía el pergamino. Así que el profesor dijo que le iba a acompañar en aquel viaje que iban a realizar y que no contara a nadie que iban a viajar al centro de la Tierra. Axel estaba confundido, no sabía qué hacer, por lo que salió de la casa. Salió de la casa y llegó Grauben, que además de ser la hijada del profesor, era novia de Axel. Grauben convenció a Axel, así que volvieron a casa. El profesor empezaron a hacer equipajes, cogían los instrumentos y partieron. Partieron hacia el volcán Snæfell, el cual estaba situado en Islandia. Llegaron a Dinamarca, en el cual estaba otro profesor llamado Fridriksson, el cual dijo que no podía acompañarles, por lo que les dio un nuevo guía, el cual era Hans. Hans les iba a acompañar hasta la cima del Snæfell y también les iba a acompañar hasta el centro de la Tierra. Cogieron 5 caballos, 3 para ellos y 2 para el equipaje, y subieron. También les acompañaban dos personas más que les ayudaban con el equipaje. Llegaron al Snæfell y las otras 2 personas ya descendieron del Snæfell dejando los utensilios. Bajaron, empezaban a bajar y llegaron a una galería donde habían 2 caminos. Una a la derecha y otro hacia la izquierda. Cogieron el de la izquierda. También hay que decir que se les estaba agotando el agua. Les quedaba muy poca agua, por lo que tenían que reducir cada vez a beber poca agua. Cogieron el camino de la izquierda, caminaban ya bastantes horas, días, y se toparon con una piedra, el cual obstaculizó su camino. Ya les quedaba muy poca agua, así que tenían que volver a la galería para coger el camino de la izquierda. El de la derecha. Volvieron y se les agotó el agua, por lo que Axel ya no daba más, no daba ni un paso más, por lo que proponía subir a la superficie. El profesor le dijo que le dé un día más. Si es que no encontraban agua, dijo que volverían a la superficie. Así que caminaron por el camino de la derecha, pero Axel cayó desmayado por falta de agua. Estaba deshidratado, así que descansaban un momento. Axel se levantó por la noche. También hay que decir que en aquella era muy oscuro, por lo que se daban por el cronómetro y un reloj que llevaban. Cuando vio a Hans irse en la oscuridad, pensaban que les dejaba, pero volvió Hans después de unas horas y les dijo que había encontrado agua. Corrieron a aquel lugar donde Hans dijo que había agua, había el agua, pero estaba detrás de una pared de granito. Así que cogieron un pico y empezaron a romper aquella pared de granito, donde después de un momento salió un agua que estaba a 100 grados centígrados, el cual después de un momento se enfrió. Una vez que se enfrió, tomaron y comieron.
Así que iban a volver a tapar aquel arroyo que se formó, pero el profesor dijo que iban a utilizar aquel arroyo para que les fuese como guía. Así que caminaban, les tocaba descender, y a medida que descendían, según una ley decía que en el centro de la Tierra había fuego, por lo cual revisaban el termómetro, el cual no subía, estaban en una temperatura más o menos de 20 a 30 grados centígrados. Mientras caminaban, Axel llegó a irse por otro camino. Cuando Axel se fue por aquel otro camino, se llegó a perder. Empezó a buscar a su tío y a Hans, pero no logró encontrarlo. Además, estaba con su linterna y su linterna llegó a romperse. Entonces él estaba en la oscuridad, por lo que empezaba a caerse, hasta que en un momento llegó a tropezar y cayó contra una roca, se tocó la cara y estaba bañado en sangre. Y se desmayó. Después de unas horas volvió a levantarse y escuchó una voz. Pensaba que estaba alucinando y en realidad era la voz de su tío, el cual estaba buscando. Hizo lo posible para volver, pero cuando les iba a encontrar, cayó desplomado contra una piedra y se desmayó. Después de unos días recobró la conciencia y vio cómo estaban en una caverna, y vio cómo entraba luz, un poco de aire, y escuchaba agua. Así que le preguntó a su tío qué era aquel sonido. Y su tío dijo que no se preocupara, que descansara, porque al día siguiente volverían a caminar, volverían a navegar. Por lo que Axel se le llenó de incertidumbre, no le hizo caso a su tío y salió de aquella caverna y vio que había un mar, había luz y también existían bosques. Por lo que Axel no llegaba a entender que ningún geólogo pudiera descubrir aquel sector donde estaban. Vieron manantiales, vieron bosques enormes y vieron animales y plantas antediluviales, por lo cual era un descubrimiento muy grande para la ciencia y también para ellos. Así que Axel volvió a descansar en la caverna mientras Hans preparaba una balsa para zarpar el día siguiente. Al día siguiente se pusieron a navegar. Una vez que seguían navegando, Axel pensaba si había algo en aquel sitio, en aquel lugar, mejor dicho, en aquellas aguas. Se puso a pescar y salieron unos peces que ya en las épocas de ellos eran ya fósiles. Seguían navegando y entraron en una tormenta que les llevó días. En aquella tormenta, el cual estaban al borde de la muerte. Pero después salieron de aquella tormenta y llegaron a una playa, una tormenta que duró más o menos una semana. Entonces llegaron a aquella isla y fueron a ver la brújula, fueron a ver la brújula, y para sorpresa de ellos, en vez de haber avanzado, habían retrocedido, habían vuelto algunas playas atrás, las cuales ellos pensaban que ya habían dejado. El profesor estaba enojado, resignado, porque no sabía qué hacer. Por lo que él dijo que si 100 veces lo tenía que intentar, 100 veces lo iba a repetir. Entonces Hans estaba reparando la balsa y ellos fueron a caminar. Axel y el profesor Lidenbrock encontraron un cementerio de fósiles, donde encontraban animales prehistóricos, y para sorpresa de ellos encontraron un cadáver que estaba completamente fosilizado. Estaba sus dientes, sus pelos, sus uñas largas, completamente intactos. Levantaron aquel cadáver y bueno, lo sacaron y lo dejaron ahí. Y encontraron muchos más. Así que
seguían caminando y entraron en un bosque donde vieron un rebaño de mastodontes, el cual vieron que eran llevados por una persona, un humano, al cual no llegaron a una conversación, porque no sabían si les podía atacar, por lo que salieron de aquel bosque. Y llegaron a una playa, en donde encontraron una arma que era una arma española del siglo XVI. Por lo que seguían caminando y encontraron una cueva. En aquella cueva encontraron señalado las iniciales A y S, la cual era de Arne Sagnussen. Así que caminaron, entraron en aquella cueva, pero les tapaba una pared de granito. Por lo que Axel dijo que tenían que romper aquella pared porque Sagnussen había pasado por ahí. Así que intentaban hacerlo con un pico, pero dijo que era imposible. Así que iban a utilizar dinamita. Pero antes de utilizarla fueron a llamar a Hans y fueron con la balsa. Hicieron aquella dinamita con una mecha grande y hicieron explotar aquella dinamita. Ellos se subieron a la balsa, la detonaron. Y al detonar crearon un terremoto. Aquel terremoto creó un torrente de agua el cual les estaba succionando. Eran succionados por aquel torrente y se desmayaron. Se despertaron y en vez de ser succionados, estaban ascendiendo. Debido a que el agua estaba volviendo debido a que ellos estaban dentro de un cráter, el cual iba a ser explosión. Era un volcán, por el cual mediante iban a ser expulsados del centro de la Tierra y iban a salir a la superficie. No habían ya nada en aquella balsa, solo les quedaba muy poca comida, por lo que comieron. A medida de que subían, la temperatura empezaba a subir, cosa que cuando estaban ellos en el centro de la Tierra no sucedía. Empezaban a sudar, empezaban a estar fatigados. Después de unos días, fueron expulsados por aquel volcán. Estaban en un volcán que no sabían en qué sitio habían salido, en qué sitio habían sido expulsados. Por lo que supieron descender mediante las cenizas y esquivando lagos de lava. Una vez esquivados esto, llegaron a un manantial, tomaron agua, comieron un poco de un árbol frutal que encontraron, pero todavía no sabían en qué sitio estaban. Llegó un niño al cual le supieron preguntar, le supieron decir en algunos idiomas, el cual no entendía, hasta que supo decir unas palabras y se fue corriendo. Estaban en Sicilia, en el Mediterráneo. Así que después de unos días de conversa y volver, llegaron a Hamburgo el 9 de septiembre y se encontraron con Marta y Grauben. Después de eso dieron testimonio de lo que llegaron al centro de la Tierra. El profesor se hizo famoso y Axel era también feliz. El profesor era el más feliz que podía haber estado. Y el profesor Otto Lidenbrock fue el más feliz de los sabios y Axel el más dichoso de los hombres. Ellos salieron el 26 de mayo y volvieron el 9 de septiembre de su expedición. Y así termina la historia del viaje al centro de la Tierra del profesor Lidenbrock y de su sobrino Axel. Mi hijo me estaba contando que está leyendo un libro que se llama Viaje al centro de la Tierra, que era diferente a las películas que ve y que estaba muy entretenido.